Muy buenas, bienvenidos a todos. El día de ahora vamos a revisar un tema bastante amplio donde vamos a cubrir varios temas a la vez, ya que en teoría la mayoría de los casos y soluciones que podemos ir desarrollando tema por tema. Quisiera englosarlos más que todo en un solo video para poder avanzar lo más pronto posible en lo que es el manejo y controles a la hora de crear un sistema o un programa, aunque pequeño, pero a su vez bastante amplio con respecto a lo que vayamos a realizar en un futuro en próximos lenguajes de programación. Y como siempre digo, hay que leer, hay que estudiar aparte, no quedarse con lo que los profesores o gente nos dice incluso en estos tutoriales básicos, pero quisiera yo que ustedes también pongan de su parte a la hora de ir desarrollando su lógica, de ir desarrollando un poco su criterio amplio en lo que es la autodidacta, ser autodidactas y invertir el tiempo necesario para poder desarrollar una lógica. Hoy vamos a resolver 4 pequeños ejercicios en los cuales vamos a comenzar desde lo más básico a lo más, se puede decir, entre comillas, profesional, a un nivel intermedio, donde vamos a ir desarrollando poco a poco cada uno de los temas que no hemos cubierto en su totalidad, ya que de aquí en adelante los temas de algoritmos se podría considerar que este sería el antepenúltimo video con respecto a lo que es algoritmos, y quería cubrir lo más amplio, el tema más amplio posible, que es el manejo de arreglos, cómo se llenan, cómo se declaran, cómo se puede manipular, cómo se puede desarrollarse un pequeño ejercicio con respecto a todo lo que se puede realizarse en un programa propiamente dicho, en un lenguaje propiamente dicho. Por tanto, en este video lo que vamos a desarrollar son estos 4 ejercicios, que es crear un arreglo de dimensiones. En el segundo vamos a pedir y sumar valores en ese arreglo. En el tercero vamos a calcular el promedio de los datos que se ingresaron en el punto anterior, y en el cuarto punto vamos a determinar qué valor es el mayor y el menor de dichos datos ingresados. Por lo tanto, lo primerito que tenemos que hacer es determinar qué es un arreglo o qué se entiende como un arreglo. Un arreglo es como una colección de datos en el cual se define una única variable que va a contener tantos datos como uno haya definido anteriormente. Tomando en cuenta lo siguiente: en algoritmos y en cualquier lenguaje de programación, un arreglo no es más que un sector de memoria que cubre varias casillas o varios espacios de memoria RAM, en el cual se define con un mismo identificador que nos va a permitir manipular X cantidad de datos, ya sea desde 5, 10 o 1 millón de datos, dependiendo también de la capacidad o el alcance que nosotros queremos llegar a tener con respecto a lo que es nuestro sistema. Para empezar, quisiera hacer una pequeña modificación en las configuraciones de PCIN, que sería aquí en configurar, opciones del lenguaje, nos vamos aquí en personalizar y
darle aquí en activar esta pestañita que dice utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. ¿A qué me refiero con esto? Un arreglo en programación comienza desde el índice 0. Por ejemplo, cuando yo defino un arreglo de dimensión 10, los números, las posiciones de dicho arreglo van a ir desde 0 a 9. Si contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, nos damos cuenta que son exactamente 10 datos. Aquí donde no hay que confundirse con respecto a lo que es que solo vamos a meter 10 datos, y si nos dicen ubiquémonos en la posición 2, significa que es en la posición de índice 1, porque la posición 2, tomando en cuenta el 0, es 0, 1, entonces el índice es el 1. Entonces aquí en el nivel de programación siempre tenemos que definir el número que nos dan menos 1. Es un poco lioso a la hora de tomarlo en cuenta, de modificarlo, de trabajarlo de esa forma, pero en varios lenguajes de programación más avanzados como en C, C Sharp, Java, PHP y en cualquier otro, en la mayoría se podría decir, en todo caso, todos los lenguajes de programación manejan con índice inicial el 0. Una vez explicado esto, definimos que un arreglo se define de la siguiente forma. Ponemos dimensión en el identificador, que para este caso vamos a ponerle notas, abrimos y cerramos corchetes y ponemos un número de posiciones que nosotros queremos. En este caso, para no hacerlo tan largo, vamos a ponerlo de 10 posiciones. Siempre recuerden que al final de cada instrucción se le debe colocar un punto y coma por cuestiones de sintaxis a la hora de quedarnos acostumbrados a la hora de pasarnos a un lenguaje de programación más avanzado, siempre ponerle punto y coma. Por lo tanto, aquí ya hemos definido que este arreglo va a tener 10 posiciones de 0 a 9. Vamos a colocarlo aquí. Una vez que ya tengamos esto, podemos definir lo siguiente. Para mandar un mensaje de texto o un mensaje cualquiera que queremos interactuar con el usuario, nosotros tenemos que escribir la palabra reservada escribir. Y nosotros con comillas dobles, punto y coma al final, mandamos un mensaje de texto cualquiera, poniéndole de la siguiente forma: arreglo, no, ejemplo de arreglo. Dos puntos. Hoy vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a crear unas variables independientes de la siguiente forma: definir i como entero
y vamos a utilizar una función llamada un ciclo de repetición. Vamos a ocupar el para. Esta estructura de dato o estructura repetitiva se ocupa, valga la redundancia, para repetir un valor o un suceso de acciones para poder ingresar datos o evaluar datos, o para, en este caso, recorrer un arreglo. Vamos a ir de posición en posición, aunque se puede desarrollar de que vayan con los pasos de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 y así sucesivamente, dependiendo el caso o la forma de cómo nosotros queremos que el programa se va a ejecutar. Por ejemplo, aquí en este para, donde dice para la variable numérica se le va a asignar un valor inicial hasta a un valor final. Eso quiere decir de que esa variable inicial va a comenzar, en este caso, va a comenzar desde 0 hasta el valor inicial, valor penal, que sería en este caso 9, en un suceso de 10 posiciones. Pueden ser más, puede ser menos, dependiendo de cuánto se haya definido, en este caso, el arreglo notas, con paso de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, significa que vaya de 1 en 1, vaya uno por uno en cada una de las posiciones. Si decimos que de 2 en 2, va a anotar el primer punto, va a saltar a la segunda posición, que se destaca sería el 3, y así sucesivamente hasta llegar hasta el valor final que haya definido anteriormente en las posiciones del arreglo. Posteriormente, la palabra hacer. Esto nos indica que qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a ocurrir dentro de, se va a ejecutar la secuencia de acciones, ya sea solo una acción, 2, 3, 4 o las que fueren, para poder desarrollar bien nuestro sistema. Y un fin para determinar el fin de todo el sistema, de lo que es la secuencia del sistema repetitivo. Entonces, decimos que para la variable i con valor inicial de 0 hasta 9 con paso de 1, ¿qué se debe de hacer? Que notas en la posición i se le va a asignar, para este ejemplo que es pequeño, la posición i, el valor de i. Y aquí mismo vamos a poner la instrucción de escribir y vamos a escribir notas, el valor que hay en cada posición de i del arreglo notas. Vamos a ejecutarlo y veamos qué es lo que nos aparece. Aquí nos aparece lo que es el arreglo ya mostrado en su totalidad, con sus índices y los valores que le corresponden a cada uno de esas posiciones. Si cuentan, son 10 posiciones, por lo tanto estamos en lo correcto. Otra forma de poder controlar esto es cuando nos dicen es que tenemos X cantidad de alumnos, no sabemos qué, no sabemos cuántos, no sabemos si son 60, 70, 80. Entonces se define un valor n
de alumnos, que siempre van a ser enteros porque no pueden haber alumnos, medios alumnos, ¿verdad? Entonces, y dimensionamos que la cantidad de índices o la cantidad de posiciones va a ser la cantidad de n. Posteriormente se maneja igual. La única diferencia es que aquí en el hasta va a ser n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque si estamos diciendo que vamos a comenzar desde 0 la cuenta, entonces si restamos un valor del último número, si se lo eliminamos y se lo establecemos al principio con un 0, entonces la igualdad se mantiene en cantidad de posiciones que se encuentra. Pero ¿cómo leemos ese valor? De la siguiente forma. Le ponemos escribir y le pedimos al usuario de la siguiente forma: escriba la cantidad de alumnos en el curso. Punto y coma. Posteriormente leemos esa cantidad n. Posteriormente dimensionamos o redimensionamos la variable notas con n posiciones. Definimos un valor i como entero que está ahí. Normalmente en algunos casos puede ser cualquier letra, definitivamente puede ser x, j, k, como fuera, pero por normativa a veces, tanto en libros como en la mayoría de casos de ejemplos que ponen la gente, ponen i por la contracción de interacción o veces que se vaya a hacerse un proceso. Casi siempre es por la palabra interacción, ya que nosotros queremos también definir qué notas vamos a meter en este valor, en este proceso de ciclo repetitivo. Vamos a volver a poner escribir. Siempre recordar punto y coma al final de cada uno de las instrucciones. Si se fijan, no pongo en el para, no hay punto y coma al final porque se inicia con la palabra reservada para y se termina el bloque con la instrucción fin para delimitar las áreas de trabajo de ese ciclo. En algunas lenguas de programación casi siempre se mantiene lo que es como llaves a la hora de mantener la escritura o delimitar las secciones de código de cada una de las estructuras. Por ende, aquí lo que vamos a hacer es la siguiente modificación. Ponemos escriba el valor de nota para el estudiante. Aquí vamos a utilizar una coma para concatenar datos
de la siguiente forma, para que nos muestre la posición real de cada uno de los datos. Y más 1 significa que si está en la posición 0 me aparece en la posición 1 y así sucesivamente, aunque yo estoy trabajando siempre con la posición originales de 0. Este es más que todo solo de visualización para que el usuario como tal no se vea confundido en que cuál es el estudiante número 0. O sea, no hay estudiante 0, entonces se pone estudiante de 0 más 1 para que a la hora de mostrar aparezca 1 y así sucesivamente. Hoy leemos el dato de la nota en esa posición. Posteriormente podemos definir una variable suma como real, ya que son notas, no pueden ser solo valores sin coma decimal, por lo tanto se define como real. Entonces ponemos de la siguiente forma: suma va a ser igual a suma más notas en la posición I. Correcto. Si se fija, estamos haciendo parte del segundo ejercicio que dice pedir y sumar los valores de dicho arreglo. Posteriormente, fuera de lo que es la área de la sum, de lo que es el método para, vamos a definir la escritura de la suma de las notas de los alumnos es 2 puntos, coma, la variable suma, punto y coma. Si para este caso lo vamos a hacer corto, de tres datos, solo para hacer pruebas. Aquí me equivoqué, aquí es curso. Vamos a volver a ejecutarlo y vamos a poner 3 notas. Escriba el valor de la nota de estudiante 1. Vamos a ponerle que es un 10. Aquí vamos a poner un 9.5 y aquí vamos a poner un 5. Dice que la suma de los alumnos en total es de 24.50. Si hacemos la suma, 9 más 5 serían 14.50, más 10, 24.50. Estamos bien. Entonces, si se fijan, a la hora de ejecutar este programita no nos produce ningún error porque nuestra lógica estamos correctos. Vamos. La siguiente punto que se va a resolver es el calcular el promedio de dicho valor. Aquí tenemos que tener bien claro lo siguiente: para determinar el promedio de una cantidad de n valores, es la suma de esos valores dividido entre el número de valores. Por lo tanto, como ya definimos la variable n
desde un principio ya sabemos cuánto vale, entonces nosotros simplemente podemos definir de la siguiente forma. Vamos a definir otra variable, definir prom de promedio como real, y aquí después del promedio, después del fin para, ponemos promedio va a ser igual vamos a definirlo de la siguiente forma. Promedio va a ser igual a lo que es suma dividido entre n, punto y coma. Vamos a dejar lo que es la suma de los alumnos y posteriormente vamos a escribir el promedio de notas de alumnos es la variable promedio. Si los ejecutamos otra vez, vamos a ver siempre con tres notas, las mismas notas, 10, 9.5 y 5. Si nos fija el promedio de la nota del alumno es de 8.16 de forma repetitiva, por lo tanto no funciona correctamente. Si se fijan, aquí hay detalles a la hora de poder analizar este programa. Si hay alguna duda o algún proceso que no se haya entendido por el momento, me lo explican, o si quieren que hago otros ejercicios más con respecto a esto, me lo podían mandar por mensaje, ya sea por comentarios o directamente, o un mensajito en mi correo electrónico que está publicado en lo que es la caja de comentarios y en la descripción de este video. Prosiguiendo con el ejercicio que dice determinar el mayor y el menor de los datos ingresados. Entonces, para determinar esto, vamos a utilizar la estructura de datos si o if. En programación es para tomar decisiones. Entonces, para hacerlo un poquito más ordenado, vamos a colocarlo desde aquí y lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a poner un pequeño comentario que vamos a poner aquí: solicitud de datos y acumulación de valores. Y aquí vamos a poner ordenamiento de arreglo. Si se fijan, aquí he puesto yo unos pequeños comentarios que hay de dos tipos: comentarios de una línea que se definen con doble pleca y los comentarios de múltiple línea
Bueno, los de múltiple línea, por lo menos aquí con este programa no se pueden definir de la misma forma como se define en otros lenguajes, pero la mayoría de lenguajes utilizan el doble pleca como eh, delimitador de comentarios. Estas líneas yo puedo agregar tanto texto yo quisiera detrás de esta doble pleca, doble símbolo de entre, para determinar de que es una zona donde el programa o el ejecutable no lo lee, pero sí son como notas para que el programador sepa qué es lo que está haciendo, qué es lo que está interactuando. Ahorita que uno va empezando a la hora de programar, es recomendable hacerlo. Incluso en todos los lenguajes de programación es bueno hacer, documentar y que se llama dar comentarios en todo lo que vaya a ser un proceso largo o que a la larga sea un proceso importante en la hora de la ejecución de un programa, o cuando un programador se retira y deja a otra persona encargada, se le facilita a esta nueva persona saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hace cada proceso, a la hora de editar o modificar el programa sea más fácil y más coherente. Y también ayuda cuando uno está trabajando en equipo, puede manipularse, puede navegar fácilmente, pero si uno es ordenado y pone variables de acuerdo a lo que es definir bien sus procesos, sus definiciones, no hay mucho problema a la hora de editar un programa como tal. Continuando, para poder ordenar un arreglo se necesita recorrerlo dos veces, ir comparando uno por uno cada uno de los datos que están dentro de este arreglo, e irlo comparando con los demás datos del mismo. Por lo tanto, se necesitan dos estructuras if, for y una estructura si. Por ende, también necesitamos una variable temporal que vamos a ir utilizando como parámetro de comparación. Por lo tanto, tenemos que definir una variable temporal, un valor temporal, y de la siguiente forma vamos a desarrollarlo. Para i para i0 hasta n-1 con paso 1 hacer. Vamos a declarar otra variable. También esta es otra forma de declarar variables cuando queremos hacer definiciones de variables de dos o más con el mismo tipo de dato. Para J igual 0 hasta n-1 con paso 1 hacer. Hoy vamos con la estructura if. Ponemos la palabra reservada si notas en la posición
I es mayor que notas en la posición J, entonces haga lo siguiente: notas en la posición I que se reemplace, no, que temporal va a obtener el valor de la posición notas en la posición I, y que notas en la posición I se le va a asignar el valor de notas en la posición J, y que notas en la posición J va a ser reemplazado por lo que está en temporal. Lo que estoy haciendo aquí es ir recorriendo los valores de uno por uno de las posiciones en el arreglo dos veces. Si se fijan, esto es como el proceso del conejo y la liebre y la tortuga. El proceso va así: entre más externo sea un proceso, se resuelve más lento con respecto al anterior, al que le sigue. Por ejemplo, para este caso, el ciclo para en J se va a resolver más rápido o va a caminar más rápido con respecto a la posición I, porque tiene que I, el para de I, tiene que esperar que la posición J recorra primero todos los campos en su ciclo de repetición para poder realizar ese tipo de valor. Y en el if simplemente estoy comparando la posición. Si en la primera posición, que sería 0, es mayor que la posición J de notas en la posición J, entonces si 0, o sea, si notas en la posición 0 es mayor que notas en la posición J, entonces haga eso. Si son iguales, no haga nada, simplemente que solo cuando ocurra que sea mayor. Entonces estoy definiendo de que si no es mayor, entonces J avanza al siguiente valor, la siguiente interacción. J en la posición N, se le incrementa el valor de J en 1, entonces defino J en la posición 1 es en la posición 0, perdón, nota en la posición 0 es mayor que nota en la posición 1. Si es así, entonces el valor de nota va a entrar a lo que es temporal, se reemplaza el valor de notas en la posición J sobre la posición I, y lo que está en la posición J anteriormente se va a reemplazar con el valor de temporal. Entonces queda de que el valor de la posición J es 0 y en la posición original pasa a lo que es el nuevo valor en la siguiente posición si es mayor, y así sucesivamente se va a ir ordenando. Por lo tanto, los datos quedarían de la siguiente forma: escribir sería la nota menor es
dos puntos, coma, aquí sí tendríamos que mover un poquito esto. Tendríamos que mover un poquito esto para acá. Escribir la nota menor de la serie de los datos ingresados es dos puntos, notas en la posición 0 y para la mayor es idéntica, pero es n-1. La nota mayor de los datos egresados es n-1. Por lo tanto, si ejecutamos este valor, este pequeño código, esta pequeña modificación, definimos, leemos la cantidad de datos. Para este caso vamos a poner 5. Se definen todas las variables y comienza a pedir el valor de la nota 1. En este caso vamos a poner 5. En este caso vamos a poner 6. Poner 7. 8 y 9. Calcule el promedio y hoy está comenzando a hacer todos los cambios respectivos. Si se fijan, todos los cambios respectivos en todas las interacciones del valor de I con J para irlos comparando. Si se fijan, algunas veces entra en el if y otras veces hace el cambio y otras veces no. Y así sucesivamente va a estar hasta que recorra todo el ámbito de lo que es el arreglo. Vamos a esperar que termine. Solo estoy mostrando esto paso a paso para que miren cómo se va interactuando los pasos a la hora de ejecución internamente del sistema, para que vean cómo es el proceso en sí de todo este ejercicio, sobre todo esta sección donde está ordenando el arreglo. Creo que ya debería haber terminado. Creo que es el último paso que se tiene que hacer.
Ahí me muestra ya de que bueno, aquí me equivoqué yo realmente, discúlpeme. El mayor queda en la posición, el menor queda en en la última posición y el mayor queda en la primera posición. Ahí donde yo me equivoqué. Entonces, aquí solo es de corregir en la posición de n-1 y aquí en la posición 0. Por lo tanto, la lógica se mantiene, entonces no creo que haya mayor dificultad con respecto a esto y hemos cubierto, se podría decir, la mayor gran parte de los métodos que estábamos establecidos en el temario principal. Un, un programita más, se puede decir, explicando otro proceso de repetición y creo que cubrimos todo lo que es la parte de algoritmos. Quisiera que en los comentarios me establecieran qué lenguaje o con qué les gustaría que nosotros inicializáramos ya a la hora de poder trabajar directamente con lenguajes de programación propiamente dicho, o hacemos por lo menos unos 2 o 3 videos más explicando dudas o explicando alguna algún proceso, alguna característica que realmente sepan o que quieran reforzar un poquito más con respecto a lo que es la elaboración de algoritmos. De momento me quedo hasta aquí y pasen feliz tarde.